Buen día, soy Lidia Cabrera y en estos momentos voy a explicar el tema de corriente eléctrica. Mi ejercicio es así. Utilizando el método de las corrientes de malla, encuentro la intensidad de las corrientes del siguiente circuito. Acá vamos a ver el circuito. Y nos pide verificar que la potencia que entrega la fuente se disipa en las corrientes. Verifique que la potencia que entrega las fuentes se disipa en la resistencia. Lo primero que debemos saber para calcular las intensidades en el circuito es la siguiente fórmula de Maas, que es decir, que la sumatoria del voltaje es igual a 0. Y nosotros sabemos que el voltaje es igual a intensidad por resistencia. Esto es igual que decir que sumatoria de voltaje es igual a sumatoria de intensidad por resistencia. Y esta va a ser la fórmula que vamos a aplicar para hacer el ejercicio. Para ello lo primero que tenemos que hacer es elegir la intensidad de la corriente eléctrica. Elegir la dirección de la corriente eléctrica. Entonces, vamos a hacer un poco. Esta va a ser la dirección de nuestra corriente eléctrica a la derecha. Así, de esta manera. Así. Y así. Ya, acá podemos ver que tenemos tres mallas. A cada una le vamos a denominar intensidad de la corriente A y A, intensidad de la corriente B y B e intensidad de la corriente C. Y acá lo que nos pide el problema es la intensidad de las corrientes de cada circuito, o sea, del I1, del intensidad I2 que está ahí en la resistencia, del I3, del I4, del I5, del I6. ¿Y cómo va a ir su corriente eléctrica? Va a ir de esa manera. Como la flecha va así, entonces el I1 va a ir así para arriba, el I2 para la derecha y el I3 para abajo. Acá el I4 va a ir así para la derecha, porque todas están en forma horaria, el I5 para abajo. Aquí el I6 en forma horaria para allá. Ahora sí, ya teniendo todos esos datos, vamos a poder aplicarlos a nuestra fórmula, que es esta. Vamos a evaluar la primera malla. Entonces tenemos malla 1. Y vamos a aplicar esa misma fórmula. La sumatoria de voltaje es igual a sumatoria de intensidad por resistencia. En la primera malla, su voltaje, ¿cuánto es? 100 voltios. Entonces colocamos 100. Es igual a la sumatoria de la intensidad de corriente, que es IA, porque estamos calculando el IA primero. El IA por su resistencia. ¿Cuántas resistencias hay en esta malla? Hay dos resistencias, el I3 y el I2. Perdón, el 40 ohm y el 5 ohm. Entonces sumamos 40 ohm más 5 ohm sería 45 ohms. 45 ohms. 45 ohms. Y acá, como podemos observar, estas dos resistencias comparten otra intensidad de corriente, y por ello como la intensidad de corriente del I3 va para abajo, o sea, del IA va para abajo y del IB va así para arriba, de esta manera, vemos que las intensidades van en manera opuesta o están en manera opuesta. Entonces acá se van a restar. En el 40 ohm vemos que el IB, que es nuestra intensidad de corriente, y nuestra resistencia acá es 40 ohms. Acá de igual manera en la resistencia de 5 ohms comparten dos intensidades de corriente, el IA y el IC, Y como vemos, esta flecha de la corriente eléctrica se va para la derecha y aquí, como está en forma horaria, se va igual para la derecha, pero aquí en estas dos vemos que hay una oposición, las flechas se oponen, las corrientes se oponen, entonces acá se van a restar. Y decimos menos intensidad de la corriente C
Igual aplicamos la fórmula sumatoria de voltaje es igual a sumatoria de intensidad por resistencia. Acá podemos observar que no tenemos ningún voltaje, entonces va a ser 0. Igual a nuestra intensidad sería intensidad B, intensidad de la corriente B, multiplicada por las resistencias que hay acá. Acá tenemos 40 más 10, 50 más 15, 65. Pero ¿qué más? Nos damos cuenta que acá esas dos resistencias comparten dos mallas, comparten una media más. En la resistencia 10 tenemos que la comparten con el IB y el IC. Entonces, como sus corrientes van en forma opuesta, porque vemos acá nuestra corriente y el IC iría de esa manera, vemos que son opuestas, acá se van a restar. Y decimos menos intensidad de la corriente C multiplicada por su resistencia, que es 10. De igual manera, aquí en el 40 ohms, la resistencia que comparte con el IA va de manera opuesta, como ya hemos visto en el anterior, así que acá nuevamente se va a restar. Y decimos menos IA, menos intensidad de la corriente A, multiplicada por la resistencia, que es 40. Y por último vamos a analizar la malla C. La malla C que está de arriba. Y aplicamos la misma fórmula que sumatoria de voltaje es igual a sumatoria de intensidad por resistencia. Acá en la malla I y C vemos que no hay ningún voltaje, entonces es igual a 0. ¿Qué intensidad de corriente estamos evaluando? El C, en esta malla. Intensidad de la corriente C multiplicada por su resistencia. ¿Cuánta resistencia hay en esta malla? Hay 3. Sería 20 más, y vamos a sumar esas resistencias. 20 más 10, 30 más 5, 35. ¿Qué más? De igual manera tenemos que esas resistencias comparten dos corrientes y de manera opuesta. Acá podemos ver que la comparte con el IA, entonces decimos intensidad de la corriente IA, pero menos porque son opuestas, se van en sentido contrario, entonces intensidad de la corriente A multiplicada por la resistencia, que es 5 ohms. Y la otra resistencia que la comparte con el IB. Entonces, como van en posiciones contrarias, iguales corrientes, se le resta el IB multiplicado por su resistencia básica. Ya, ahora sí simplemente lo vamos a ordenar en la parte de abajo. Ordenamos, lo vamos a colocar de esta manera: IA, IB y C. Y acá el voltaje para tener un sistema de ecuaciones. Entonces, analizamos la primera malla A. Decimos 45 IA menos 40 IB menos 5 IC es igual a 100 voltios, a 100 voltaje. ¿Ya? Y ahora analizamos la malla B, que es menos 40 IA más 75 IB y menos 10 IC. Y esto va a ser igual a 0. Y ahora analizamos la malla C. Colocamos en orden y decimos menos 5 menos 5 IA menos 10 IB más 35 IC. Y esto será igual a 0. Como podemos observar, nuestro sistema de ecuaciones tiene quinta. Entonces vamos a sacar a todas quinta y decimos quinta de 45, 9, de 40, 8, de 5, 1 y
35, 13, de 10, 2. Quinta de 5, 1, quinta de 10, 2, quinta de 35, 7. Ahora sí, lo que vamos a hacer aquí es eliminar una variable para quedarnos con 2. Y estas dos nuevamente sumarlas para de nuevo eliminarlas y quedarnos con una y así sucesivamente. Acá lo que podemos hacer, vamos a eliminar la intensidad corriente C. Para ello, vamos a multiplicar por 2 ya a la ecuación 1. Esta va a ser nuestra ecuación. Ecuación 1, nuestra ecuación 2 y nuestra ecuación 3. Como podemos ver, en la ecuación 2 tiene 2 y C y en la ecuación 1, 1 y C. Para eliminar los ICs vamos a multiplicar a la ecuación 1 por 2 y después lo vamos a restar por la ecuación 2. Entonces, lo primero que vamos a hacer es 2 veces la ecuación 1 menos la ecuación 2. Y empezamos a decir 2 por 9, 18 ya. Vamos a separar así de esta manera para no equivocarnos. Y A menos 16 y B y menos 2 y C. Ok, menos 18 y A menos 16 y B y menos 2 y C. Y esto va a ser igual a 40, 20 por 2, 40. Y colocamos la ecuación tal cual como está la 2, porque no se multiplica con ninguna, entonces menos 8 y A más 13 y B, perdón, sí, más 13 y B, menos 2 y C, y esto va a ser igual a 0. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con estas dos ecuaciones? Las vamos a restar. A restarla, ¿cómo nos quedaría? Quedaría 18 más 8 sería 26 ya. 16 menos 13 sería menos 29 y B, perdón. Y esto simplemente se van a eliminar. Y esto es igual a 40 menos 0, 40. Ya, ahora, como podemos ver, tenemos dos variables. Ahora vamos a hacer lo mismo con otras dos ecuaciones para tener esas dos variables. ¿Qué podemos hacer acá? Nuevamente podemos eliminar el IC, por ejemplo, por la ecuación 1 y la ecuación 3, multiplicando la ecuación 1 por 7. Entonces, acá tenemos otra ecuación, decimos 7 veces la ecuación 1 y la vamos a sumar con la ecuación 3. Y decimos 7 por 9, 63. 63 y A. Menos 7 por 8, 56. 56 y B. Menos 7 por 1, menos 7 y C. Y esto va a ser igual a 7 por 20, que sería 140. Y colocamos la misma ecuación. Y la misma ecuación de 3, la ecuación 3 sería menos 1 y A menos 2 y B más 7 y C, y esto va a ser igual a 0. Ya, ahora sí vamos a sumar estas dos ecuaciones. Y decimos 63 menos 1, 62 y B, perdón, 62 y A. 56 menos 2 sería menos 58 y B. Y acá simplemente se va y él sería igual a 140. Como podemos ver, tenemos dos ecuaciones con igual variable.
y las vamos a sumar. Y esta va a ser nuestra ecuación 4 y nuestra ecuación 5. Y acá decimos por último la ecuación 4 más la ecuación 5. Oh, perdón, la ecuación 5 más la ecuación 4. Para que no nos salga valores negativos. Ya. Entonces, copiamos lo mismo, decimos 62 aquí. 62 sería menos 58, entonces la corriente D es igual a 140. Y arriba 26 y a menos 29 y 20 es igual a 40. Perdón, acá lo vamos a restar. Para que se elimine vamos a restar estas ecuaciones. Vamos a restar. Pero para ello tienen que multiplicar a la ecuación 5 por 26 y a la ecuación 4 por 62. Y para ello vamos a ir a la calculadora. Y decimos 62 por 26 nos da 1612 IA menos 58 por 26 1508 igual a 140 por 26 que me da 3640. Ahora vamos a multiplicar 26 por 32, el mismo resultado, 1612 y ya. Menos 29 por 62 me da 1798. Y el último 40 por 62 me da igual a 2480. Y ahí lo que voy a hacer con estas dos ecuaciones vamos a restar esta semana y simplemente me quedaría restar 1508 más 1798. Entonces sería 1798 menos 1508. Ok, 1798 menos 1500 me da 290. Aquí no olvides el IB. Estamos hallando la intensidad de corriente. Okay. Y esto va a ser igual, restando estas dos ecuaciones, sería 3640 menos 1480, que sería 3640 menos 2400. 2480 sería 1160. Y ese resultado lo vamos 1160. Y ese resultado lo vamos a dividir entre 290 y me da que la intensidad de la corriente B es igual a 4. ¿4 qué? 4 amperes. Entonces, ya hallé la intensidad de la corriente IB. Y ahora me falta hallar la intensidad de la corriente A y la intensidad de la corriente C. Para ello lo vamos a reemplazar aquí. Vamos a borrar esta parte. Y decimos, ¿dónde vamos a reemplazar esto? Donde nos sea más fácil, por ejemplo acá, para hallar el IA. Y decimos 26 IA menos 29IB es igual a 40. Pero ya sabemos el valor de IB que vale 4. Entonces ya 26IA es igual a 40 más, vamos a multiplicar 29
por 4 y me da 116. Y argumento este 116 más 40 y esto entre 26 me da que la intensidad de corriente A va a ser igual a 6 amperes. Ya tengo el valor de la intensidad de la corriente A. Y ahora voy a ir a la intensidad de la corriente B. Voy a reemplazar en esta ecuación. Y digo, menos 1IA menos IA menos la intensidad de corriente A menos 2 veces la intensidad de la corriente B más 7 veces la intensidad de la corriente C es igual a 0. Tengo el valor de IA que vale 6. El valor de QB que vale 4 por 2, 8. Me quedaría 7 y C es igual a 14. Entonces, la intensidad de la corriente C es igual a 2. Ya tengo el valor de la intensidad de la corriente C. Pero, ¿qué me piden? Me piden hallar la intensidad de la corriente 1, la intensidad de la corriente 2, 3, 4, hasta el 6. Para ello voy a analizar las corrientes, su dirección de las corrientes. Voy a eliminar esta parte para ordenar esto. Ya. Nosotros sabemos que nuestra intensidad de la corriente A va a ser igual a 4 a la intensidad de la corriente 1, porque sale a partir de aquí. Entonces, este va a ser igual al I1. ¿Y cuánto vale IA? Vale 6 amperes. ¿Qué otra cosa tenemos? Ya. Nosotros sabemos que esta intensidad I1 se va a su dirección de corriente, va a ir de esta manera. Va a ir para arriba. Va a ir para arriba hasta el I6 y al I2. Entonces ya tenemos una relación. Acá podemos decir que pero ya, para hacer esto, primero vamos a calcular las zonas de resistencia. Acá sabemos que el IA es igual al I1 porque no tiene una resistencia con que compartirlo. También podemos decir, acá por ejemplo, la resistencia que no comparto con otra es el 20, que sería el IC. Entonces ya digo que el IC es igual al I6, a la intensidad de la corriente I6. Y el IC, ¿cuánto vale? 2 amperios. Acá, por ejemplo, en la malla B, la resistencia que no comparte con otros, o la intensidad de la corriente que no comparte con otros, es el I5. Entonces, ¿y eso en qué está? En la intensidad de la corriente B. Entonces digo que el I5 va a ser igual a la intensidad de la corriente B y esa parte es igual a 4 amperios. Ya, a 4 amperios. Ya, porque no va a repartir, no se va a dividir, es decir, si es una sola. Por eso es igual a todo la malla. Y ahora sí recién ya puedo evaluar cada uno donde se distribuye. Y decimos aquí al precio. Decimos que el I1, la intensidad de la corriente 1, va a ser igual a la suma del I6, porque va a ir así de esta manera su intensidad de corriente, o la corriente eléctrica va a ir de esta manera, más I2. Entonces decimos que el I1 es igual a I6 más I2. Nosotros tenemos el valor de I6 y I1, pero tenemos el valor de I2, entonces simplemente despejamos y decimos que I2 va a ser igual a I1 menos I6. Y el I2 entonces, ¿cuánto nos valdría? El I2 sería, el I1 vale 6 menos el I6 que vale 2 sería 4 amperios.
Entonces la intensidad de la corriente 2 va a valer 4 amperes. ¿Qué más nos falta calcular? Nos falta calcular la intensidad 4, la intensidad de la corriente 4. Como podemos observar, aquí el I6 va a ir de esta manera. ¿Okay? Va a bajar para acá y se va a ir hacia la derecha. Entonces, nosotros podemos deducir que el I6 va a ser igual a la suma del I5 más el I4. Ya tenemos el valor del I5 y el I6 y nos falta el I4. Entonces, simplemente despejamos y decimos que I4 va a ser igual a aquí que el IB, ¿cuánto es? El IB es 4 amperes. Ya. Ahora sí, el I5 va a ser igual ya el I4 va a ser igual a I1 a la intensidad de la corriente 5 menos la intensidad de la corriente 6. Ya, entonces decimos que la intensidad de la corriente 4 va a ser igual a la intensidad de la corriente 5, que es 4 amperios, menos la intensidad de la corriente 6, que es 2. Entonces esto saldría 2 amperios. Ya. ¿Qué otro valor nos falta calcular? Ya tenemos nos falta el 3. Ya. Acá podemos analizar a la corriente I2. Ya decimos que esta corriente va a ir de esta manera. El I2 va a ir a la malla IB y va a bajar. ¿Ok? Entonces nosotros podemos decir que la intensidad de la corriente 2 va a ser igual a la suma del I4 más la suma del I3. Estas dos me va a dar el I2. Ya vamos a despejar el I3 porque es lo que queremos hallar. Y perdón, sí, y el I4 ya hallamos que es 2, perdón, sí, y el I2 sabemos que es 4, entonces hacemos I2 menos I4. Entonces la intensidad de la corriente 3, ¿a cuánto es igual? El I2 sabemos que es 4 amperios, el I4 es igual a 2, entonces 4 nos da 2 amperios. Y ya con esto resolvemos nuestra primera interrogante que nos dice encontrar la intensidad de las corrientes del siguiente circuito. ¿Y cuántas corrientes hay aquí? Hay 6 intensidades de corrientes, que ya encontramos la intensidad I1 que vale 6 amperios, la intensidad I6 que vale 2 amperios, la intensidad I5 que vale 4 amperios, la intensidad I2 que vale 4 amperios, la intensidad I4 que vale 2 amperios y la intensidad I3 que vale 2 amperios. Y por último me dice que verifique que la potencia que entrega la fuente se disipa en las resistencias. Para ello vamos a nosotros sabemos que la potencia, ¿a cuánto es igual? La potencia es igual a nuestra intensidad de corriente por el voltaje o por voltios. Entonces decimos que la potencia va a ser igual a nuestra intensidad de corriente, que cuál es la principal, el IA, que sería 6 amperios, por el voltaje o los 100 voltios. Y nuestra potencia va a ser igual a 600 watts. 600 watts. Entonces ya encontramos nuestra segunda interrogante. Nos pedía ya intensidades, encontramos las 3 intensidades y que verifiquemos cuál es nuestra potencia que entrega la fuente a todas las resistencias, que sería 600 watts. Muchas gracias.